que nos estamos y sabemos que nos estamos viéndonos con el tema de la controversia. ¿Por qué? Porque es una visión del calentamiento global la que ha sido normalmente aceptada por el gran grueso de la humanidad, que es defendida casi que hasta dar la vida. Mucha gente es capaz de dar la vida por esa postura, por esa creencia. Hay fundamentalismo, y eso también hay que decirlo, hay gente que es fundamentalista con respecto a esta creencia, y es un contexto del cual estamos dando, pero lo que estamos diciendo, y todavía no hemos tratado de justificar la otra postura, es que esta es una visión, no es, y mucha gente ha llegado a esa visión, pero hay otras visiones, y mucha gente con sus planteamientos científicos, tecnológicos, sus mediciones, sus correlaciones, están llegando a conclusiones diferentes. Entonces, ¿vos qué puedes hablar de este tema? No, lo primero es que hay que entender cuál es el contexto de la tesis y hasta qué alcances tiene. O sea, sí. Ahí relaciona la emisión del CO2 con la temperatura. Sí. Entonces, la solución la enfocan en que si yo disminuyo la emisión del CO2, pues disminuyo esa evolución de la temperatura. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Que de ahí, a partir de ahí, se han generado otra serie de reflexiones, como el mismo tema de la protección, por decirlo así. O sea, el punto crucial es que muchas de las cosas que se están hablando bajo eso y permean muchas otras cosas. ¿Me explico? O sea, están hablando de que si no hacemos esto, si la temperatura sube y va a tener las consecuencias que va a tener. Pero yo pienso que es que el clima como cambio es natural. O sea, el clima cambia. Y eso yo pienso que es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de tomar una posición u otra. El clima tiene cambios y están influidos por muchas variables, por no decirlos de que más importantes que el CO2, si es que tiene influencia, porque pienso yo que debe tener algún tipo de influencia mayor o menor, pero lo primero que hay que identificar es que hay una mesa de variables en torno al clima. O sea, eso es lo primero. Perfecto. Y en donde esta primera posición solo toma una. Exactamente. Y a raíz de eso genera una cantidad de teorías. Exactamente. O sea, eso es lo que... Yo creería que ahí hay un hierro fundamental de esa teoría, y es hacer esa simplificación absoluta de las variables del clima con una sola. O sea, ahí se está perdiendo la conciencia sistémica del clima. El clima es un sistema absolutamente complejo. Los modelos de computadora que están utilizando para medio predecir el clima, las tienen que procesar supercomputadoras, porque eso es tan complejo, las variables. Eso no es, o sea, si fuera fácil, eso con una calculadora uno podría predecir el clima. Si la relación fuera 1 a 1, ¿no? Multiplique esto por esto y ya predijo el clima, ¿no? Son supercomputadoras haciendo millones de cálculos por segundo para poder medio predecir el clima. Entonces, esa primera simplificación, en mi humilde opinión, sí tiene un déficit de fondo. No podemos simplificar tanto el sistema como CO2, temperatura, no más. Hay una cantidad de otras cosas, y ahorita vamos a tratar de plantear algunas, porque igual se nos van a escapar cientos de miles. Yo, en cuanto al tema de la conciencia de los cambios, en estos días vi un documental, que esto mucha gente lo ve y de pronto no lo reflexiona. A mí sí me causó profunda reflexión, y es que en alguna época de la historia de la Tierra como planeta, en alguna época, entonces, para que miren cómo el clima es de variable, llovió durante millones de años en la Tierra, continuamente, hubo lluvia durante millones de años en la Tierra. Los seres humanos todavía no llevamos ni 1 ni 2 millones en la Tierra, y tenemos una conciencia histórica de 10.000 años, y en esta Tierra ya llovió durante millones de años. Entonces o sea, ese es un ejemplo, porque hay otros ejemplos mucho más grandes que nos dice los cambios climáticos superan de una escala que no entendemos todavía. O sea, nosotros tenemos todavía una conciencia muy reducida a pensar de que nuestra escala es la escala humana. No, la escala humana es una cosa de nada con relación a sistemas mucho más grandes como la Tierra. La Tierra tiene unas escalas que se nos escapan. O sea, nosotros no alcanzamos a entender que la Tierra tiene 3.500 millones de años, que la vida en la Tierra tiene 2.500 millones de años, que la vida celular tiene mucho menos, y que la vida inteligente tiene nada.
Eso no lo entendemos. Y que no nos separa, sino si acaso un 2%, y eso que puede ser hasta menos de primates y algunos otros animales que pensaríamos estaríamos, o sea, que nos engrandecemos de ser supuestamente diferentes. Sí. Y simplemente dentro de ese contexto que estás diciendo, Juanda, esta es la gráfica de la polémica. Sí. O sea, esta es la gráfica de ambas posiciones. La vas a publicar en el wiki. Esa sí que la publicamos de una vez. De una vez, publiquémosla. Publiquémosla del wiki, que es una gráfica donde demuestra las correlaciones de las variables. Y entonces estamos acá en una primera conclusión. Es una simplificación demasiado, con todo respeto, burda de cómo se comporta el clima. O sea, el clima es no más por el CO2, no. El clima tiene muchísimas otras variables que no están siendo analizadas. Entonces y los que medio la analizan necesitan supercomputadores para poder entrever cómo es la relación y entrever todo el cuento. Entonces es algo bien que hay que generar conciencia. O sea, el clima no es tan sencillo, el clima es mucho más complejo, es un sistema supremamente más complejo. Y hacer una simplificación de que no más un solo gas, porque son muchos más gases de efecto invernadero. Y de hecho, hay posturas científicas. Yo no estoy queriendo decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso, pero hay posturas científicas que nos dicen que hay otros gases mucho más poderosos para el efecto invernadero, como es uno que se llama vapor de agua. Y uno puede sentir más ese tema, o sea, vapor de agua. Las nubes provocan mucho más el tema invernadero. Las nubes regulan mucho más el clima y eso lo podemos sentir todos los días. O sea, nosotros sentimos una relación directa de las nubes, lo sentimos. Un día nublado hay frío porque tapa el sol. ¿Sí o no? Exacto. Hay ciertos días que hace bochorno, o sea, el bochorno lo sentimos también, y a veces el bochorno, o sea, como en unos días medio nublados, como raros, y hay días con mucho calor, ¿ven? O sea, entonces nosotros vemos el cielo, vemos las nubes y podemos definir mucho más rápidamente, intuitivamente, cómo es el clima. El agua, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el CO2. Y hay otros, hay anhídridos, hay una cantidad de otros gases que contribuyen, los fluorocarbonados, muchos otros gases que están contribuyendo a ese efecto invernadero, y que hay que traerlos a esa ecuación, hay que empezar a entender más a fondo esa ecuación del efecto invernadero. Entonces es una postura, vamos a levantar ampollas. Mucha gente va a decir, no, están locos. No estamos siendo locos, primero que todo no estamos definiendo, no estamos entrando en posición si el CO2 interfiere o no. Lo único que estamos diciendo es que muchas más cosas interfieren, y en eso sí creemos que tenemos la razón. Pues, si el clima fuera tan sencillo como una sola variable, uno podría predecir el clima con una calculadora de bolsillo, con una hoja de Excel, y eso no es posible. O sea, así no se predice el clima. Así no es el clima. Y simplemente aquí quiero hacer como una anotación. Sí. Muy curiosa, porque igual la hacemos con los amigos cuando Max predice el clima, que dice que va a haber un día con probabilidad de lluvia y parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. En última, nunca, porque no se puede atrever a definir qué va a llover o qué no va a llover. Tiene unos términos que en últimas no dicen nada. O sea, es tan probable como que llueva como que no llueva. Ahora, lógicamente, pues tampoco es que nunca le apunten a nada, porque pero sí ese es el contexto. No se puede definir que va a llover a las 2 de la tarde. No, jamás. Es más, en los torneos de golf, que es donde más las tecnologías las ponen en práctica, se equivocan. Bueno,